Hola, soy Camilo, soy de Colombia, soy tatuador y hoy vas a conocerme. Yo conocí a Dios, bueno, cuando lo conocí más o menos como a los 19, 18, 20, no me acuerdo muy bien. A mi novia, en ese momento que hoy en día es mi esposa, pues me llevó a la iglesia porque ella era cristiana y tal, pero yo no era cristiano. Bueno, no era nada realmente, no creía en nada y todo esto. De hecho, vivía, bueno, la vida así como un joven sin conocer a Dios lo viviría, ¿no? Como lo que hacen sus amigos a esta edad, salir, rumbear, todo esto. Y ya luego Kat me invitó a la iglesia y empecé, bueno, en ese momento solo me invitó a la iglesia y ya, pero de hecho la iglesia a la que ella me llevó era un poquito muy extraña para mí, pues porque yo también tenía mis pensamientos así como contra la iglesia y tal. Así que de hecho esa primera iglesia a la que me llevó, lo que hizo fue alejarme aún más de la iglesia y yo usar ese pretexto para alejarla a ella de la iglesia. Entonces fue un momento muy duro porque lo que Dios quería hacer a través de ella la quería usar como herramienta para que yo lo conociera, pero desafortunadamente a veces como humanos presentamos una iglesia que realmente no es la que Cristo quiere que presentemos y lo que hacemos es todo lo contrario, que es alejar a las personas. Entonces eso me pasó a mí, de hecho, tratando de conocer a Dios. Y ya fue después, digamos que bueno, pasó el tiempo, ella me llevó a la iglesia, de esta iglesia nos alejamos, teníamos esta relación y tal, pero luego decidimos fue ir a otra iglesia, a otro tipo de iglesia y tal. Y ahí en esa iglesia me sentí como un poco más identificado porque la persona que predicaba era un poco más real para mí y todo esto, pero hasta ahí iba a la iglesia, ¿no? Entonces eso eran ya como los 20 años más o menos. Y Kat y yo tuvimos una ruptura en esa época que estábamos así como yendo a la iglesia, no yendo, y ya fue cuando en esa ruptura llegué, yo creo que a la Y que llega todo el mundo, que es como llegas a un momento en la vida en el que o haces lo que siempre haces o tomas un camino diferente para ver la vida de otra forma, ¿no? Entonces yo siempre que terminaba con Kat, porque teníamos una relación muy tóxica, pues porque no teníamos a Jesucristo en el centro de nuestra relación, entonces era fatal nuestra relación. Entonces, pero ya la última vez que terminamos fue muchísimo tiempo y ahí dije como, bueno, siempre que terminábamos yo iba como a donde mis amigos de antes, ¿no? A los que, bueno, pasaba de fiesta, nos divertíamos a la forma que conocíamos divertirnos. Y tenía algo que nunca había hecho, que era ir a la iglesia. Entonces dije como, bueno, esta vez voy a hacer algo diferente y no regresé a estos amigos de antes o a este entorno social de antes, sino que por decisión propia dije voy a ir un domingo a la iglesia. De hecho fue curioso porque era el sábado unos amigos me invitaron a salir y me dijeron como, bueno, pues nos vemos y tal, y yo sabía cómo terminaba un sábado en esa época. Entonces dije, voy a esta fiesta y el domingo obviamente me voy a despertar a las 5 de la tarde o algo así después de la fiesta, o no voy a la fiesta y el domingo pues madrugo a ir a la iglesia solo, o sea, y pues realmente para mí ir a una iglesia solo con mi pensamiento en esa época era algo muy extraño para mí mismo, pero sabía que había algo que me decía que fuera. Así que ese día dejé de ir a la fiesta, madrugué un domingo, que nunca madrugaba un domingo, a la reunión de las 9 de la mañana. Y ahí en ese momento fue cuando yo creo que empecé a... Tal vez en ese momento no empecé a entender el evangelio como tal, pero me empecé a acercar más a Cristo porque ya, no sé, a lo que te decía ahorita, ese predicador de esa iglesia como que hablaba de una manera más real, una manera que yo entendía, y empecé a ir cada 8 días a escucharlo y tal. Y bueno, Dios empezó a hacer cosas en mí, todo esto. Ahí poco a poco empecé como a entender la importancia del evangelio, a entender lo que realmente era Dios. Y luego, bueno, después de esto, tuve un proceso, estuve a solas con Dios. De hecho, me alejé de todo el mundo para poder conocer realmente a Dios. Creo que ese es como más mi testimonio. Yo conocí a Dios fue porque tuve que estar como al fondo de la soledad para poder realmente conocer a Dios. Entonces ahí lo conocí, ahí empecé a verlo quién era más Él, y luego después de que Él hizo cambios en mi vida, tuve la oportunidad de regresar con Kat, la vida nos volvió a juntar y todo esto, y ahí dijimos como, bueno, esta vez creo que vamos a hacer bien las cosas. Ahora era yo quien le decía a ella como que esta vez vamos a hacer bien las cosas como debemos hacerla. Entonces decidimos como allí en Colombia, en esa iglesia en la que estábamos, hacían algo que se llamaba encuentro. Entonces fuimos al encuentro y realmente creo que le llaman encuentro porque uno se encuentra con Dios, ahí como que te hablan mucho o te explican
muchas cosas, pero también hay como un movimiento muy espiritual muy fuerte. De hecho, para mí fue súper fuerte, porque yo tampoco creía en esas cosas como espirituales. Yo decía como, bueno, todo esto realmente son videos y tal, pero Dios hizo algo en ese encuentro, y ahí fue realmente donde empecé a entender la importancia del Evangelio. Empecé a entender que el Evangelio pues es real, que todo lo que te dice la Biblia hace cambios en tu vida. Así que bueno, creo que esa es mi historia, como cuando conocí a Dios, y realmente cuando empecé a entender el Evangelio fue de esa forma. En absolutamente todo, desde mi carácter, mi forma de pensar, mi forma de actuar, la forma en que había hecho a mis padres. Sí, yo creo que las personas que me han conocido de antes de conocer a Dios y después ven que realmente mi vida ha cambiado totalmente. Sí, sí, yo creo que es un mito que muchas personas nos venden cuando no conocemos a Dios, que es cuando lo conoces ya tu vida va a ser toda color rosa, pero realmente no. Siempre creo que día a día tienes batallas tanto espirituales como batallas físicas, y hay días en los que estás más bajo de espiritualidad, hay días que estás súper a tope, pero sí, yo creo que los he tenido muy seguidos, la verdad. ¿Y qué haces para combatir eso? A meterme más con él. De hecho, cuando estoy más de bajón espiritual es cuando de una u otra forma me alejo de él, porque tal vez yo tengo mucho curro o estoy haciendo muchas cosas. Incluso, de hecho, aún haciendo muchas cosas, cuando estás en una iglesia, la ocupación física o la ocupación mental que tienes haciendo algo te lleva a alejarte de él, paradójicamente, incluso cuando estás sirviendo, ¿no? Entonces, no significa que cuando estás haciendo más por él significa que estás más cerca de él, sino realmente es cuando estás metido íntimamente con él, cuando tengo más fuerza espiritual, ¿sabes? Cuando simplemente, de hecho, me separo de todo el mundo y me meto nuevamente todos los días a estar con él, a orar, a adorarlo, a investigar más acerca de Jesús. Ahí es cuando tengo más fuerza espiritual. En todas, pero sobre todo cuando mi humanidad quiere actuar por encima de mi convicción, de mi creencia en Él, ¿no? Porque humanamente creo que siempre estamos metiendo la pata, así que cuando recuerdo que soy un hijo de Él y cuando Él me habla, o cuando lo siento cerca, pues acierto más en las decisiones que tengo que tomar a diario. Así que para mí esa es la mayor bendición, pues aparte de la salvación y todo esto que siempre decimos los cristianos, pero en el lado físico, en el lado diario, la mayor bendición es saber actuar según lo que Él quiere que actuemos para cada situación del día, prácticamente.